Buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a continuar con otros estudios sobre el siglo de oro de la literatura española y veremos a un escritor, en este caso religioso, fray o fraile, Fray Luis de León. Fray Luis de León nace en Belmonte, en Cuenca, en 1527, pertenece a la escuela salmantina, o en todo caso podríamos decir prácticamente es el máximo representante de esta escuela salmantina, que es parte del barroco del siglo de oro. Sufrió una injusta prisión durante algunos años por haber traducido al castellano el Cantar de los Cantares, es decir, un libro de la Biblia, y lo tradujo directamente desde el hebreo al castellano. En aquella época estaba prohibido traducir los textos de la Biblia al castellano, porque se consideraba que el castellano era una lengua impura, mientras que la religión los textos religiosos solamente podían existir en latín. Fray Luis de León, sin embargo, como era una persona muy culta, muy educada y además religioso, pues hizo esta traducción y esto lamentablemente lo llevó a la cárcel, ¿no? Fray Luis de León era además profesor de la Universidad de Salamanca. ¿Ya? La escuela salmantina, a la cual él pertenece, preconiza el equilibrio entre el contenido y la forma. Para él, la poesía es comunicación del aliento celestial y divino, es decir, tiene mucha inspiración religiosa. Veamos las obras de Fray Luis de León. En poesía, Fray Luis de León escribe Oda a la vida retirada. Es básicamente uno de sus poemas más conocidos, por qué no decirlo prácticamente el más famoso, Oda a la vida retirada. En este poema básicamente trata de exaltar o alabar la vida alejada de la ciudad. La Noche Serena es otro de sus poemas, a Francisco de Salinas, Profecía del Tajo, En la Ascensión. En prosa escribe La Perfecta Casada, es un libro en el cual él le escribe a una de sus sobrinas que se había recientemente casado y le escribe de alguna manera algunas instrucciones acerca de cómo debería comportarse, según él, desde su punto de vista pues, de la época y religioso, una perfecta mujer casada, ¿no? Si nosotros lo vemos, digamos, desde nuestra óptica o desde el siglo XXI, pues nos vamos a dar cuenta que tal vez lo que él escribe es sumamente retrógrado. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta para la época en la que fue escrito, es realmente un libro pues, muy interesante que de alguna manera rompía con algunas tradiciones de la época medieval. La exposición del libro de Job, de los nombres de Cristo. Además, tradujo poemas de Virgilio y de Horacio del latín al castellano. Oda a la vida retirada es una obra de género lírico que está compuesto por 17 liras. La lira es una composición italiana compuesta de una manera bastante rígida. Está compuesta por 3 versos heptasílabos o de 7 sílabas y 2 versos endecasílabos o de 11 sílabas. Esto representan un sentimiento de serenidad y equilibrio clásico, rechazando pues, la desmesura, las exageraciones, ¿no? Y plasmando una emotividad artística. La lengua empleada es culta, pero tiene una preponderancia de sintaxis sencilla. Esto lo hace a Fray Luis de León diferente de otros escritores de la época que preferían utilizar una sintaxis complicada que a veces hacía que la mayoría de las personas no entendieran sus poemas. Fray Luis de León escribe, a pesar de utilizar un habla culta, palabras muy cultas, él escribe de una manera que la mayoría de personas podrían entenderlo. Su estilo es sentencioso a través del cual, es decir, él lo que persigue es dar una enseñanza moral. Él es un religioso, un sacerdote, por lo tanto él en estos poemas lo que quiere es de alguna manera, es casi como predicar. Esto es su intención de Fray Luis de León. El ámbito en el que se desarrolla la obra es el ámbito geográfico pues, de España del siglo XVII.
Salamanca es la cuna del conocimiento de las discusiones teológicas, nos referimos a la Universidad de Salamanca, ¿ya? Y de la asimilación de los aportes de la cultura latina e italiana. ¿Ya? La Universidad de Salamanca se convirtió en uno de los centros culturales más importantes del Siglo de Oro y Fray Luis de León, uno de los docentes a su vez más importantes de esta universidad. ¿Ya? Para darnos cuenta, pues algo que tal vez nos pueda parecer un poco raro, pero para darnos cuenta que las cosas no son tan nuevas, ya en aquel tiempo, pues Fray Luis de León no escribía esta oda a la vida retirada para poder exalzar o exaltar a aquella gente que abandona la ciudad para ir a vivir al campo, lejos de la ciudad, porque ya en ese tiempo él consideraba que la ciudad era demasiado bulliciosa, que la ciudad era demasiado agitada, que las ciudades eran, había mucho vicio, mucha perversión, ¿no? Mientras que en el campo pues todo era mucho más tranquilo, mucho más pacífico, mucho más sencillo, ¿no? Él consideraba que en el campo la gente no estaba buscando el reconocimiento, la riqueza, el poder y ese tipo de cosas que en la ciudad sí estaban muy prácticamente al momento, al acecho, ¿no? Entonces, esto para darnos cuenta, en aquellas épocas que ni siquiera había electricidad, no había la tecnología que hoy tenemos, no había ni siquiera una alfabetización universal, eran pocas las personas que podían leer y todo ello, pero para darnos cuenta que ya desde aquella época ya había mucha gente que consideraba pues estos problemas de vivir en grandes urbes como algo sumamente negativo, ¿no? En el ámbito espiritual, obviamente, se basa en la serenidad como base para la felicidad, ¿no? Él piensa que la felicidad del ser humano está en la serenidad, ¿no? En aceptar las cosas de manera sencilla, en no ambicionar el poder, ambicionar grandes riquezas, sino aceptar la serenidad y la cercanía, obviamente, a Dios, ¿no? En el ámbito social está enmarcado en el reinado de Felipe II, es un rey que tuvo su reinado en España durante el 1556 a 1598 y fue un gran defensor del catolicismo frente a la reforma protestante, ¿no? Ya en aquel tiempo había la reforma protestante iniciada por Lutero en Alemania y que estaba pues avanzando en toda Europa, pero en España no avanzó mucho porque el rey de España era un gran defensor del catolicismo. Los temas de esta obra, Oda a la vida retirada, son básicamente la vida apacible del pastor frente al ruido y la intranquilidad de la vida civilizada o la vida en las ciudades, ¿no? Este tópico procede en realidad del poeta latino Horacio, es decir, Horacio empezó con este tema de dar alabanzas o halagar un poco la vida de la gente del campo, ¿no? Recordemos que también inclusive Virgilio escribió sus famosas bucólicas, ¿no? Que alababan la vida en las zonas rurales. Los temas secundarios tenemos la codicia y el dinero, la soberbia como aspecto negativo del alma humana, la sabiduría, la naturaleza como un espacio de armonía.